Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana, la parashá número 14, Vaera. ¿Qué Vaera significa? Y me aparecí. Es el Hashem le reafirma a Moshe cómo se va a revelar. En esta parashá vemos que Hashem afirma la promesa de liberación del pueblo, el cual estaba totalmente esclavizado en Egipto. Y podemos ver, ¿verdad? Muy interesantemente, que comienzan, ¿verdad?, la liberación del pueblo. Y comenzamos a ver cada una de esas plagas, ¿verdad? Pero vemos que el Eterno se manifiesta por estas 7 plagas. Sin embargo, el corazón de Faraón se endurece cada vez. Baerat fundamentalmente nos enseña que para entender la redención de Israel, Hashem se presenta como un Dios redentor, y que por medio de su nombre interviene directamente para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida que le había conferido a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y fíjense que hubo 4 expresiones donde Hashem promete sacarlos, librarlos, redimirlos y tomarlos como su pueblo. Como podemos ver, la redención es un proceso. Y para entender redención, tenemos que entender la expresión Geulah en hebreo. Pero redención, de acuerdo a lo que han explicado los sabios de Israel, es una acción donde el hombre se coloca en una situación de extremo peligro, en donde él mismo no se puede redimir por sus propios medios, no lo puede resolver, necesitando así la intervención de un agente externo que pueda sacarle de esa situación de riesgo y muerte. Eso es Geulah. Por cierto, la Gemara dice que fueron creados 7 cosas antes de la fundación del mundo como el sistema de provisión para la redención final. Hubieron 7 cosas que se crearon. La Torá es un sistema de provisión. La Teshuvá, que hablamos la semana pasada sobre como agente de provisión. El Gran Edén, conocido como en español como el paraíso. El Gehinnom, el infierno, como es conocido en español. El trono de gloria. El Mishkan, o tabernáculo. Y finalmente, el séptimo es el título de Mashiach,
su cargo y sus funciones. Estos son los agentes de provisión para la redención. Cualquiera de estas cosas nos pueden redimir de muchas cosas en la vida, pues. Y aquí es donde nosotros en este día de Shabbat vamos a poder entender eso. Pero aparte de todo esto, de todas estas provisiones, estos agentes que el Eterno ha creado antes de la fundación del mundo, hay una promesa, señores, de redención dada a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Y cuál es esa promesa de redención? Que llegará un tiempo en el futuro en donde un descendiente de la casa de David se sienta como rey en el trono, restaure el reino de Israel para que se cumplan las promesas venidas desde Moisés, de generación en generación, hasta nuestros días, para que el Eterno establezca un reino de sacerdotes y de gente santa para establecer aquí entonces en la tierra su reino. Esta es la promesa dada por el Eterno. ¿Y cuál es el garante? Lo vemos aquí en esta parashá. Yo soy Hashem. Ani Hashem. Cuando usted ve la expresión Ani Hashem, o como se ha traducido en Éxodo 6:2, y dijo, yo soy Hashem. Aquí se usan las 4 letras muy conocidas como Yud Hei Vav Hei. Y es tan poderosa la palabra Ani Hashem que deberíamos de apropiarnos de esta palabra para nuestras vidas, ¿verdad? Debemos meditar sobre este nombre de Ani Hashem. Y la pregunta es, ¿por qué el Eterno aquí le dice a Moshe Ani Hashem? Porque Moshe le había dicho más atrás en Éxodo 5:22, ¿por qué le has hecho este mal a mi pueblo? Por supuesto, señores, ante semejanza muestra de ingratitud y de incredulidad para Hashem, con su gran misericordia, con su gran bondad, sabiendo que a veces los hombres no tenemos toda la película o todo el escenario de lo que va a suceder, él en su gran bondad le dijo Ani Hashem. Y básicamente los sabios dicen que cuando se presenta esta expresión y cuando vemos que Hashem nos dice Ani Hashem, es que yo soy fiel para recompensar con bondad y misericordia a los que van delante de mí. Y no te he enviado en vano, sino para cumplir mi palabra que le di a los patriarcas. Es decir, había una promesa que se le dio a Abraham, ¿verdad? Que la acabamos de leer hace poquito, como cuando lo vemos ya en el contexto de lo que quiere el pueblo de Israel: vivir en paz en su tierra, en la tierra dada por Hashem.
Y eso se va a dar en un día en el futuro, esperando que sea pronto. Y es la venida del Mashiach. Realmente lo que en el Nuevo Testamento se habla como evangelio. Ya hemos explicado esto, pero es simplemente para recordarle. Evangelio significa la buena noticia, que es lo que acabo de decir. La buena noticia es que llegará un día en el futuro, ¿verdad? Donde venga el Mashiach, un descendiente de la casa de David, y se siente en el trono. ¿Dónde se va a sentar? En Jerusalén, en el templo, y comienza a restaurar el reino de Israel, porque se tiene que cumplir la promesa dada desde los tiempos de Abraham hasta nuestros días, que es establecer un reino de sacerdotes y gente santa para establecer, ¿verdad?, su reino aquí en la tierra. Entonces, por eso es que Hashem le dice: Ani Hashem, mira, yo soy fiel, yo soy eterno, lo que yo digo se cumple. Entonces, cuando vemos la expresión Ani Hashem, es que Él es fidedigno para cuando se enfrente, como dice en Levítico 19:2, yo soy Hashem, fidedigno para vengarme cuando se enfrente al castigo. Y cuando Él tiene que castigar, Él es fiel también. O como dice en Levítico 22:31, yo cuidaré mis preceptos y los cumpliré. Yo soy Hashem, fiel para dar recompensa. Ahora, hay una expresión que antecede a Ani Hashem, que aparece solamente 3 veces en la Torah. Y es la palabra Vaidaber Elohim. Habló el Eterno. Es decir, habló el Eterno, Ani Hashem, es una expresión muy poderosa. Y nos dicen que cuando aparece Vayaber Elohim, o sea que la palabra Elohim es juez, habla de algo fuerte e importante, algo que viene con juicio de parte del juez supremo. Por lo tanto, cuando decimos o leemos Vayaber Elohim, sabemos que la expresión nos está dando, nos está hablando sobre un juicio que va a venir. Fíjense que, por ejemplo, en Bereshit 8:16, y habló Elohim, aquí está, Vayaber Elohim, a Noah, diciendo: sal de tu arca, tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Que aquí, bueno, que Hashem le dijo, decretó a Noé el fin del juicio del diluvio. Y en ese momento, entonces, cuando vio que dijo Vayaber Elohim, estaba indicando el fin de una era del juicio.
La segunda vez es cuando en Éxodo 28 nos habla sobre los 10 mandamientos. Dice, habló Elohim, ya, es decir, aquí está la palabra, vaya de ver Elohim, todas estas cosas diciendo, Ani Hashem, tu Elohim. Por lo tanto, habló Elohim, esta expresión nos dice que lo que viene después es que vendrá juicio con las personas que no cumplan la palabra que hay en la Torá. Y por último, lo vemos en esta parashá. Habló Elohim a Moshe y dijo, Ani Hashem. Entonces, vemos que la expresión Vayader Elohim Ani Hashem, vemos esta expresión que Hashem decreta que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. ¿Y cómo iba a salir el pueblo? Por medio de los juicios a los egipcios, porque ya sabemos que la expresión habló a Elohim o Vayader Elohim nos está indicando que va a haber un juicio. ¿Y a quién fue ese juicio? A los hijos de Egipto o a los egipcios. ¿Y cómo se manifestó ese juicio? Por medio de las plagas. Y vemos el primer grupo de plagas vienen a enseñar al faraón, a nosotros y a todas las generaciones que hay un solo Dios que existe en el mundo. Porque esto también fue como una respuesta, porque en la parashá anterior Faraón paró, dijo, ¿quién es este Hashem? A que yo tenga que escuchar su voz. Y por haber dicho eso, por la incredulidad, Hashem envió un juicio contra Faraón y su pueblo. El primer juicio es el de la sangre, Dam. Dice los sabios de Israel en los Midrash que el Nilo era uno de los principales dioses de los egipcios. Y por eso es que Hashem lanza la primera bomba en su primera plaga, para demostrar que hay un solo y único Dios que gobierna también sobre el faraón y los ídolos. Recordemos que Aarón golpea con su vara las aguas del río a la visita de Faraón y todos sus sirvientes. Una enorme cantidad de agua se transforma instantáneamente en sangre. Pero no solamente se veía como sangre, sino que también se transformó completamente en sangre. Y no todo terminó en el río. Todas las aguas de Egipto se transformaron en sangre. Los lagos, los tanques, hasta el agua que corría dentro de las personas y las aguas que corrían dentro de los árboles, hasta la saliva dentro de la boca de las personas. Todo se volvió sangre. Pero los hebreos no tenían agua limpia y no se les convirtió. Esto es interesante porque los juicios eran para los egipcios. Y podemos ver a veces que tú puedes estar
en una ciudad, en un país, en un lugar. Y el Eterno envía un juicio, pero a los hijos de Israel, a sus hijos, Él los protege. Y a veces mucha gente vive en países con tremendos problemas, pero el Eterno milagrosamente protege a sus hijos. Segundo juicio a los egipcios y al faraón fue las ranas. También las ranas eran dioses. Y dice que subió la rana. Los Midrash nos indican que fue una sola rana, bien grande, que salió del río. Los egipcios que la vieron la golpearon hasta matarla. Pero al golpearla comenzaron a salir montones de ranas dentro de la gran rana. Y todas esas ranas subieron hasta las casas de los egipcios, incluyendo el cuarto del faraón. Esto aparece en Midrash Rabbah de Shemot 10:4. Dicen todavía, señores, los Midrash, que cuando un egipcio servía un vaso, esta se llenaba de ranas. Y cuando un egipcio o una egipcia amasaba el pan y preparaba el horno, las ranas entraban a la mesa y se la comían. Y después ingresaban al horno. Por eso Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo todo lo que sufrían los egipcios. Y ellos se llenaron de vergüenza porque las ranas llegaron hasta los más íntimos. Hay midrash que dicen que las ranas o los ranas entraron a los cuerpos. Y no fue hasta que Moshe dio la orden, o el Eterno dio la orden a Moshe, de acabar con la plaga, que los hijos de Israel, o los hijos de Egipto, se zafaran de las ranas. Fue algo impresionante. Después vino la plaga de los piojos. Los piojos también eran considerados dioses. Y ustedes saben de que decían que en cada plaga que iba haciendo los brujos del faraón, ellos iban reproduciendo también lo del agua, lo de las ranas, ¿no? Pero llegaron a los piojos. Y los brujos no pudieron hacer nada por lo pequeñitos que eran los piojos. Y dijeron, este es el dedo de Hashem. Y aquí se reconoció por primera vez, ¿verdad?, el nombre de Hashem. Vieron la poderosa fuerza de Ani Hashem. El Taná de El Yao escribe que hubo 14 tipos de piojos que entraban en el cuerpo de los egipcios y en los animales. Así que fue algo bastante interesante. Y se dice que este fue algo que especialmente lo tuvieron que vivir
los brujos de Egipcio. Así, estos son los tres primeros. Los próximos tres grupos, o este grupo de tres, donde comienza con el juicio de las fieras, se dice que pasamos al grupo donde se demuestra que Hashem controla el mundo, la naturaleza. Toda la naturaleza, Hashem la controla. Y estos fueron lo de las fieras salvajes. Toda la tierra de Egipto se cubrió de fieras salvajes. Y lo interesante fue que algunos eran dioses, como los leones, los tigres, eran dioses. Y estas fieras que se la pasaban fuera de las ciudades, entraron a las ciudades y se llenó todo de fieras salvajes, de leones, de tigres. Por supuesto, estos leones y tigres se empezaron a comer en personas y fue un caos. Dicen que al principio fueron a la casa del faraón, pero al final atacaron al resto del pueblo. Y esto sucedió solamente para los egipcios, porque en la tierra de Goshen, donde estaba el pueblo de Hashem, no entró ni siquiera un animal. La muestra de que Hashem hace diferencia entre Israel y los demás pueblos se vio en la plaga de los animales. Una extraña epidemia que atacaba también a todos sus caballos, burros, camellos y vacas, y fue una causa de no determinada por qué no atacaban ni a los egipcios, ni a los hebreos, ni a sus animales. Después vino la sarna, la quinta. Moshe lanza cenizas sobre del horno hacia el cielo. Ya llega la plaga de la sarna. Todo el pueblo de Egipcio padecía esta enfermedad, desde el faraón hasta los más pequeños, incluso los animales. Y nuevamente el pueblo de Israel no se registra en ningún caso, ni a sus animales. Por lo tanto, no pudieron los brujos presentarse delante de Faraón debido al azar. Y los egipcios, señores, era tanto que se rascaban que quedaban sin uñas. Se hacían llagas mucho más fuertes por el rascar con las uñas. Se hacían infecciones y mucha gente sufría y al final moría. La sexta, la tercera de este grupo, es el granizo. ¿Verdad? Y viene aquí Hashem, ¿verdad?, que cayó granizo como nunca había jamás caído. Comenzaba con truenos, relámpagos, luego con temblores de tierra y finalmente la caída del granizo. Y no cayó junto a la lluvia, sino solo. El granizo, y se partiendo, y dentro de ella salía agua y fuego. Toda persona que estuviera afuera moría instantáneamente cuando le caía el granizo. No quedó árbol de pie, y el fuego quemó hasta las raíces. El Rabí Levenstein agrega que lo más importante que se puede aquí, el milagro del pacto de paz que hicieron el agua y el fuego. Como sabe, el agua y el fuego no se pueden mezclar. Todo el mundo sabe. Pero en este momento el agua hizo pases. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo de Egipto.
Y todo esto lo hicieron shalom, porque Hashem les mandó como Rey Supremo de la naturaleza y les dijo: ustedes hoy no van a pelear, ustedes van a estar juntos. Y esto destruyó, fue un impacto muy fuerte, porque destruyó toda la producción de los campos, todos los animales que habían caído. En ese momento la devastación fue tan grande que Faraón confiesa su error y declara que Hashem está en lo cierto. Es de notar que él pronuncia el nombre de Hashem y puede ver el poderoso, lo poderosísimo que es el nombre de Ani Hashem. Sin embargo, su corazón comenzó a resistirse y se endurecía cada día más. Esta resistencia de Faraón, ¿no? Incluso les promete librarlo, les pide a Aarón y a Moshe que intercedan por él. Sin embargo, por la dureza de su corazón, Faraón. Entonces vemos todas estas 7 plagas, que fueron 7 juicios sobre los dioses de Egipto. Ahora, aquí comienza la salida de Egipto, que en hebreo es la Yetziat Misraim. Ahora, ¿qué significa Yetziat Misraim? Sabemos pues que el villano de esta parashá y de la próxima es el Faraón. Y la salida de Egipto representa la máxima manifestación del conocimiento de Hashem, de estar convencido que Hashem existe. La salida de Misraim demostró que Hashem existía, que Hashem dominaba todo y que no hay nada en este mundo que se compare a Hashem. Y todas las cosas son coordinadas por él. Ahora, la salida de Egipto, Yetziat, significa dejar un lugar o una situación. Ahora, usted tiene que entender que tanto el Faraón como Egipto representan el mayor obstáculo para conocer a Jesús. Y mientras estemos en la esclavitud de Egipto, que es una esclavitud mental, no podemos conocer bien a Hashem. En cada generación, uno está obligado a verse a sí mismo como si hubiera sido personalmente salido de Israel. ¿Y qué significa proféticamente salir de Misraim? Señores, número 1, para salir de Misraim debemos saber que estamos en Egipto, en Misraim, que es el estado mental que se opone directamente al conocimiento del Eterno. Sabemos que el pueblo estaba en la impureza número 49. Faltaba solamente un paso. Pero Hashem desde ahí, desde el ocaso de la muerte, como hizo con Jonás en el pez, Hashem redimió a Egipto. Este estado de insensibilidad que tenía el pueblo a la presencia de Hashem fue tan grande que casi, si no hubiera sido por la misericordia del Eterno, casi se pierde el pueblo de Israel en Egipto.
Los sabios dicen que la esencia de cada misbah es para nosotros conocer a Hashem. Y que conocer a Hashem es la cosa más importante que el hombre tiene que hacer. De hecho, lo dice desde el primer mandamiento. Y sabréis que yo soy el Elohim, el Señor Adonai Elohim, que te saqué de la clase de esclavitud. Eso es lo primero que dice a los 10 mandamientos. Y por eso es que dice que cada misbah, cada mandamiento sirve para conocer mucho mejor al Eterno. Cuando no haces mandamientos, no conoces al Eterno. Y el primer paso para salir de una conciencia anestesiada es reconocer a Hashem. ¿Qué significa reconocer a Hashem? Que Hashem es el único Dios verdadero. Usted tiene que reconocer y que Él es el líder, el rey de tu vida. Porque de alguna manera cuando estudias la Torah, conoces al Eterno. Y lo dijo Yeshua en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sí, está hablando de Hashem, el único Dios verdadero. Por lo tanto, señores, la promesa de Hashem es clara. Cuando dice Ani Hashem, ese nombre tan poderoso que debemos apropiarnos a nuestras vidas. Porque dice, yo os sacaré debajo de las cargas de los egipcios. ¿Sí? Primero, la ruptura inicial de las cargas y del trabajo fuerte. Y os salvaré de su esclavitud. Será el fin de la servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Entonces, ¿qué? Vas a rescatar con el juicio público por medio de las 10 plagas, que hoy vimos 7. Y tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Eloah. ¿Qué pasa aquí? Que cuando él tomar por pueblo mío, entonces resulta que en el momento de entregar la Torá en Sinaí, en ese momento, el pueblo dijo, seremos, tú serás nuestro Dios. Tú serás nuestro Dios. De alguna manera, entonces, señores, dice que si sabéis que yo soy Adonai Elohim, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios, os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y las daré por hereda. Aquí está la promesa. Aquí está la promesa en esta parashá. Para finalizar, señores, ¿qué significa Ani Adonai? Representa el poder de Hashem en plenitud, con justicia y misericordia. Ani Hashem es la unificación de toda la revelación divina que se puede manifestar en este mundo. Ani Hashem es la unificación de todos los nombres de Hashem, de todas las fuerzas de Hashem. Ani Hashem es el microcosmo de toda la revelación divina del Eterno. Ani Hashem nos dice que Hashem es uno y que Hashem es Echad. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer en tu vida? Cuando tengamos problemas, señores, en nuestras vidas, debemos recordar y clamar el nombre de Ani Hashem. Confiar y tener emuná que Hashem es el Todopoderoso y que por medio de su misericordia vamos a ser redimidos. Pero cuando tú te conviertes al Dios de Israel,
una de las pautas es que seamos sus siervos, confiamos en Él. Por lo tanto, debes de, cuando te conviertes al Dios de Israel, Hashem maneja tu vida. Entonces, debes de dejar que Hashem maneje tu vida, dirige la batalla de tu problema. Tienes que entender que Hashem es quien va a manejar tu vida por medio de la Torá. La Torá es el manual de la vida nuestra. Es donde nos dice qué tenemos que hacer y qué debemos evitar hacer. Esto, cuando salimos de Misraín, comienza un proceso de tener una mente con libertad. Entonces necesitamos tener una mente de alguien que ha sido liberado. Busca entonces el propósito de la liberación de Hashem. Necesitas entender para qué Hashem te libró. Busca la revelación divina de este nombre, señores, poderoso de Hashem. Estamos en tiempos en que vemos que cada día tenemos que apegarnos más a Hashem, hacernos un ejat, un debekut con Hashem. Y saber entonces, ¿verdad?, que cuando vemos el nombre de Ani Hashem, estamos viendo entonces la poderosa mano. Estamos permitiendo que la poderosa mano de Hashem cubra la vida nuestra, la vida de nuestros seres queridos y la vida de todas las cosas que nosotros tenemos. En el momento que tú creas que Hashem es Ani Hashem, entonces, de esa manera, entonces, el creador de los mundos, el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, el creador de todo lo que podamos ver aquí en la tierra, es quien tiene el control de todo. Vive esta palabra día a día, pero te tengo que recordar que es un proceso, porque tu mente no está acostumbrada a dejarle todo a Hashem. Debemos actuar en todo lo que nos toca actuar. Cuando vienen las cosas grandes, ahí se lo dejamos a Hashem. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y le dé mucha shalom. Shabbat shalom a todos.